Me Empezamos en 2 encantó. minutos. Sí, en 2 minutos Sí, empezamos. ¿Sí? bueno, sí. Preparen una bebida. ¿Eh? Siéntense cómodos. Ángela, ¿ni hao ma? ¿Qué? Hola, ni hao, hola, maestro. 好 Tanto 久不见，tiempo. 好久不见。Ya arrancamos, ya arrancamos. Bueno, 大家好，Hola a todos。Hola, 大家好，我是陈老师，Bienvenidos。Juan Yin. 欢迎大家，非常欢迎。Sí, Juan Yin. sí, toma este tiempo, el fin de, sí, para a esta hora, ¿no? Sí, seguro ustedes muy, muy interesados. Sí, como yo, para la escritura china, para el idioma chino. Sí. Bueno, ahora mismo ya vamos a arrancar con la charla, ¿sí? Voy a poner el power, ¿sí? Y vamos a mutear a todo, así que escuchamos bien, ¿sí? También, ¿no? Sí, pueden apagar el micrófono, ¿sí? Ahora mismo arrancamos a nuestra charla, ¿sí? De los caracteres chinos, la escritura china, ¿sí? 我是陈老师, ¿sí? 很高兴看到你们, muy contento por ver a ustedes, ¿sí? Bueno, ahora arrancamos, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Bien, otra vez, 大家好. Tema de nuestra charla de hoy es Hanzi, ¿sí? Sí, todo lo que estamos acá, ¿no? Seguro somos estudiantes de chino, ¿sí? Somos interesados a esos dibujitos, esos dibujitos, ¿sí? Que se llaman caracteres chinos, ¿sí? Y hoy vamos a analizar juntos, ¿sí? ¿Cuáles las reglas, ¿no? O categorías tienen detrás de esos caracteres chinos, ¿sí? Primero, ¿no? Le invito a ver, ¿sí? Estos hanzi, ¿no? Hanzi, acá muestro 2 tipos de escrituras, ¿sí? Primero, así en blanco negro,
Es la forma muy, muy antigua, ¿sí? De hace 3.500 años atrás. ¿Sí? Esta forma bastante más como sí, dibujitos muy gráficos. Sí, el primero que vemos es Han. ¿Sí? Han quería decir un nombre de río en el norte de China, ¿sí? Donde originó la civilización china. ¿Sí? Se ve, ¿no? Al lado, acá tiene así de curva, parece un río con gotitas de aguas, ¿sí? Y al lado lleva su sonido, Han, ¿sí? Y con el símbolo de agua, Han, ¿sí? Y hoy en día sabemos que la raza principal de China también se llama Han, ¿sí? 我是汉人, soy gente de Han, ¿sí? Y nuestra escritura, los caracteres se llaman Hanzi, ¿sí? Y vemos el zi, ¿sí? Esta forma antigua de zi, ¿sí? Tiene la forma como un techo, un techito, un tejado. Abajo, ¿sí? Parece un bebé, un nene. Cabeza grande con brazos, ¿sí? En su etimología era nacer un bebé en la casa. Pero después se perdió ese significado, ¿sí? Ese significado de caracteres, ¿sí? Surgió después, ¿sí? Hoy en día escribimos, ¿sí? Hanzi de esta forma, ¿sí? Estos dos caracteres tienen varios componentes, ¿sí? Varios componentes. Ahora entramos ya, ¿sí? Primero les voy a mostrar una animación, ¿sí? Un video muy cortito de 2 minutos, ¿sí? Les invito a mirar. Van a escuchar también unas frases. Si no lo entienden, no hay ningún problema, ¿sí? La idea es que lo miren, ¿sí? Estos tipos de caracteres, ¿sí? Cómo evolucionó, ¿sí? Hasta hoy, ¿sí? Cómo escribimos. ¿Sí? Ahora miramos juntos. ¿Sí? 你好， Perdón. ¿Sí? 谢谢你。
Bien, ¿sí? Interesante el video, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿sí? Directamente entramos a la charla, ¿sí? Primero, ¿no? ¿De dónde surgió nuestra escritura china? ¿Sí? Según la leyenda, el creador de los caracteres es un hombre, se llama Chang Jie. Según la leyenda, es un historiador del primer emperador amarillo, que se llama Amarillo, ¿sí? Que hace 2500 años antes de Cristo. En la leyenda dice que Chang Jie, ¿no?, tiene 4 ojos y tiene cuerpo de dragón, como en el dibujo, ¿sí? Obviamente sabemos que esto no es real, es místico, ¿sí? Y además la leyenda dice, en el momento de crear los caracteres, ¿sí?, desde el cielo caen los mijos y se le rompen en llantos los fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Esto demuestra que la creación de los caracteres es un cambio dramático y también puede ser un desastre, porque desde entonces el ser humano tiene esta herramienta divina y se va alejando del Dios. Esto, ¿cómo le suena algo? ¿No? Es algo parecido al, ¿no?, el jardín de Edén, ¿sí? Cuando Eva y ¿sí?, Adam, ¿sí?, comieron la fruta prohibida, ¿sí? Y entonces, sí, claro, es interesante esta, ¿sí?, la similitud de la leyenda. Pero obviamente, ¿no?, este Chang Jie, ¿sí?, ya tiene, sí, en la historia, ¿sí?, 2500 años atrás, ¿sí?, es el creador de caracteres, pero es místico. Hoy en día sabemos que la creación de los caracteres, ¿sí?, no fue en la mano de una sola persona, sino en muchas personas, ¿sí?, y muchas generaciones. Y después, ¿sí?, después de 1000 y 1000 años, ¿sí?, la gente, los historiadores empezaron a clasificar, a compilar los caracteres y lo clasificaron en 6 categorías. Se llama Liu Shu, ¿sí? Lo que vamos a explicar hoy, ¿no?, son una definición de un historiador en siglo II, ¿sí? Se llama Xu Shen, ¿sí? Hasta hoy en día seguimos aplicando estas 6 categorías, ¿sí? ¿Sí? Ahora empezamos con la primera categoría, ¿sí?, que se llama Xiangxingzi, los pictogramas, ¿sí? ¿Qué son los pictogramas? ¿Sí? Imaginen, ¿sí?, en el video que vimos, ¿no?, ¿sí?, vemos el sol, entonces dibujamos un sol. Vimos una luna, luna creciente, y dibujamos una forma aproximada, ¿sí? O una vaca, un cabla, ¿sí?, o el campo, etc. ¿Sí? Como ¿sí?, en este slide, ¿sí?, un carro, acá un carro, entonces dibujamos un carro. Acá, ¿no?, antiguamente había 2 ruedas y luego ya simplificaron una rueda y de a poco va simplificando hasta hoy en día. Esta es como escribimos hoy, ¿sí? Una cuchara, ¿sí?, simulamos esa forma, una cuchara, y la ropa, ven, ¿sí?, esto es la forma antigua, ¿no?, de la ropa china tradicional. Tiene la manga muy larga, muy ancha, ¿sí? Y hoy en día escribimos
ropa así, ¿sí? Se ven, eso es su linaje, cómo evolucionó, ¿sí? Otro, ¿no? ¿Ves acá, ¿no? Otros ejemplos, son todos objetos o fenómenos naturales. El sol, la luna, el agua, ¿no? Este símbolo lo vimos al principio, el Han, ¿no? El río Han tiene este símbolo. El shui, ¿sí? El fuego, ¿no? Tiene la forma de los llamas, ¿sí? Llama de fuego. Y acá, ¿no? Tierra, tu, simboliza un pedazo de tierra sobre el suelo, ¿sí? La vaca, ¿sí? Dibujamos los cuernos, la cabeza y la cabla también, ¿sí? Son algo parecidos, ¿sí? Y ¿sí? Acá, estos son todos, ¿sí? Pictogramas, ¿sí? La persona, ¿sí? Casi todos los alumnos ya, quizá, ¿no? Ya lo conocieron, ¿sí? Ren, persona, nu, ¿sí? Dibuja una forma de mujer, bueno, arrodillada, ¿sí? Con brazos cruzados, ¿sí? Haciendo tarea doméstica. Y este zi, nene, esto también lo vimos en el carácter de zi, ¿sí? Del carácter, tiene este dibujo de nene, ¿sí? ¿Sí? La nariz, ¿sí? Dibujamos la nariz, la mano, los pies, ¿sí? Básicamente, ¿no? Nuestra primera impresión de la escritura china vienen de estos pictogramas. Cuando no mucha gente llaman la escritura china como los dibujitos. Básicamente vienen de esta categoría, ¿sí? Los más primitivos, porque son los dibujos. Literalmente son dibujos, ¿sí? Mira un perro, dibujan perro. Mira un arco, acá, ¿no? Un arco, dibuja un arco. Mirar las gatitas, las gotitas de lluvia, como afuera ahora, ¿no? Caen desde el cielo, ¿sí? Ahí es la lluvia, ¿sí? Se ven la gotita acá, ¿sí? Y relámpago de forma irregular, porque el relámpago, ¿no? Es el primer concepto de la luz, de la electricidad, ¿sí? Son caracteres bien simples, bien simples. Pero ¿cuántos caracteres o cuánta porcentaje tienen en nuestra escritura china? Sinceramente, no mucha, ¿sí? Según las investigaciones, más o menos 6-7%, ¿sí? Pero son los que nos dan la impresión, wow, son estos dibujitos muy gráficos, muy interesantes. Son la primera categoría, ¿sí? Y acá, ¿no? Hoy en día, la verdad, casi ninguna cultura, ¿sí? O ninguna civilización siguen usando pictogramas. Acá le muestro solo en una etnia, se llama Naxi, que hoy todavía existe en el oeste de China, ¿sí? En las montañas, todavía usan pictogramas en su escritura. Ahí podemos comparar, ¿no? A la derecha son las escrituras antiguas china. Hoy en día ya no escribimos así, pero hace 4.000 años atrás sí son mucho más gráficos. Por ejemplo, ¿no? El nene, ¿sí? Se parecen en cualquier cultura. El pez se parece en cualquier cultura, ¿sí? Aunque hoy en día escribimos así, esto en la columna central,
¿sí? Ya se va un poco alejado, ¿sí? Y vamos a segunda categoría. ¿Qué pasa si queremos transmitir una idea, un concepto, por ejemplo, central? Arriba, abajo, el principio, el fin, ¿sí? Es muy difícil dibujar estos conceptos. Entonces, necesitamos otras categorías. Son los ideogramas simples. 指示字, ¿sí? Y estos caracteres siguen siendo simples, ¿no? Tiene una forma o un señal para transmitir el concepto. Por ejemplo, ¿sí? Creo que la mayoría de los alumnos ya conocen este carácter, ¿sí? ¿No? Zhong significa centro o medio o central, ¿sí? ¿Por qué escribimos así? Podemos ver su origen, ¿sí? Acá, hace 4000 años atrás, ¿sí? Estos dibujos, ¿sí? Era un palo con banderas en medio de un espacio, ¿sí? Un círculo, una plaza. Ahí transmite el concepto central o medio, ¿sí? Luego de a poco, ¿no? A medida que se vaya evolucionando, lo simplificamos hasta hoy en día. Solo un rectángulo con un trazo central para transmitir esa idea, ¿sí? Central. Y otro, ¿cómo transmitimos el principio y el fin? ¿Sí? Los chinos antiguos pensar en dibujar un árbol, ¿sí? Un árbol, y dejar una marca en su base, en su base, ¿sí? Ahí significa la base o el principio. Y dibujamos un árbol y marcamos a su final, al final, ¿sí? Como este carácter, ¿sí? Tiene un trazo al final del árbol para indicar final, ¿sí? Estos son ideogramas. Y otro, ¿sí? Dibujamos un cuchillo y dejamos un tilde o una marca en el filo para simbolizar el filo, ¿sí? El filo del cuchillo, ¿sí? O filoso. Y dibujamos una persona y dejamos una marca, ¿sí? O una flecha en sus axilas para simbolizar axilas, ¿sí? Muy fácil de entender, ¿no? Si vemos en esta manera. Y esto seguro ya todos saben, ¿sí? Para indicar los números, ¿sí? Número 1, entonces dibujamos un palo. Número 2, dibujamos 2 palos. Y número 3, de san, dibujamos 3 palos, ¿sí? Para indicar la cantidad 3. Y acá dibujamos una mano y dejamos una marca en la muñeca para indicar la pulgada, la medida pulgada, una pulgada, porque la muñeca tiene más o menos el ancho de una pulgada, ¿no? Qué genio, ¿no? Esa forma, ¿sí? Tan simple, ¿sí? Pero luego, a medida que la vida o la sociedad vaya evolucionando,
necesitamos, ¿sí?, más herramientas para transmitir ideas más complejas, ¿sí? Y luego empezamos a combinar los ideogramas, ¿sí? Ahí salió los ideogramas compuestos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo, ¿no? Dibujamos, ponemos el sol y la luna juntos, ¿sí? Ambos son cuerpos luminosos. Entonces, juntamos estos dos cuerpos luminosos para indicar luminoso, ¿sí? Esa idea de estar luminoso, ¿sí? Luego, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Juntamos, ¿no?, la boca y un pájaro o un gallo para simbolizar o para transmitir, ¿sí?, cantar un pájaro, ¿sí? Cantar un pájaro, leemos min, ¿sí? Tiene dos componentes, ¿sí? La boca de un pájaro, ¿sí? Hoy en día escribimos así. Y es un campo, dibujamos un campo y una herramienta, un arado, ¿sí?, para transmitir que ¿quién son las personas que usan esta herramienta tan pesada para trabajar en campo? Son los hombres. Ahí, sí, inventamos el carácter masculino, ¿sí? Tiene dos componentes, ¿sí? El campo y el arado, ¿sí? Y estos, ¿no?, son ideogramas compuestos, ¿sí? Tiene por lo menos dos partes, ¿sí? Y otro ejemplo, ¿no?, de ideogramas compuestos, ¿sí? Sol y un ciervo. Un ciervo es un animal muy linda, muy bella, ¿sí? Tanto su cuerno como su piel. Entonces, para indicar un sol muy lindo, entonces, ¿qué poder hacer cuando el sol está muy lindo? Poder tomar el sol, poder solear. Entonces, surgió este carácter shy, ¿sí? Shy. Su forma tradicional es así, tiene un ciervo y además arriba tiene un par de cuernos, ¿sí? Son muy lindos. Y hoy en día lo simplificamos al lado, al lado izquierdo, shy, ¿sí? El sol y xi en el oeste, ¿sí? Quiere decir, ¿no?, tomar sol, ¿sí?, todo el día hasta que se ponga el sol, ¿sí? Shy. Perdón. Y el siguiente, poner una cabra y un pez juntos, ¿sí? ¿Qué se le ocurren, ¿sí? ¿Qué podrían simbolizar estos dos animales juntos, ¿sí? Para los chinos, hace 4.000 años atrás, ¿sí?, ellos, estas carnes, la carne de estos animales requieren, ¿sí?, la mayor frescura. Tiene que ser muy, muy frescos para poder comer. Entonces, juntan estos dos animales para indicar el concepto fresco, ¿sí? Fresco. Puede ser aire fresco, una carne fresca, el pescado fresco. Xian, lo leemos, Xian, tiene dos componentes, dos animales juntos. Y estos son ideogramas compuestos, ¿sí? Cada vez, ¿sí?, vamos a complicar un poquitito para transmitir los
conceptos más sofisticados, ¿sí? Esto no, ya estamos cada vez más, ¿sí? Vamos un poquitito más alejados a la primera categoría, que es pictogramas, pero sigue con la base de los pictogramas, pero tiene por lo menos 2 componentes. Y vemos más, ¿sí? Yo, ¿sí? Esta es la forma de 2 manos. Tienen que saber que los chinos tradicionalmente, si ven en algunas películas, todavía se ven, ¿no? Con películas de Kung Fu. ¿Cómo se saludan? ¿Sí? Entre los hombres. Se saludan con 2 manos, ¿no? Con 2 manos. ¿Sí? Lo toman la mano, ¿sí? Para saludar entre ellos. Entonces, los chinos usan, ¿sí? Este concepto, ¿no? Se cruzan las 2 manos para indicar amistad o amigos. Yo tiene ¿sí? La forma simplificada de 2 manos. Y abajo, ¿sí? Esto un poquito más complicado, tiene 3 componentes, ¿sí? La superior derecha también es una mano, pero esta mano tiene una cosa, ¿sí? En superior izquierda es un pedazo de carne. ¿Qué está haciendo eso? Una mano con un pedazo de carne y además está encima de una mesita, ¿sí? Que es altar, ¿sí? ¿Qué están haciendo esto? Pueden asociar, imaginar, ¿sí? En todas las civilizaciones antiguas, ¿sí? Es muy importante los rituales y hacer ofrenda, ¿sí? A los dioses, ¿sí? Para rezar, que tengan una buena cosecha, ¿sí? O, ¿sí? Para evitar todos los desastres. Entonces, surgió este carácter que tiene la mano, un pedazo de carne, sobre una mesita o un altar, ¿sí? Se lee chi. Chi es hacer una ofrenda o rezar, ¿sí? Chi. ¿Ves? Estos ideogramas compuestos, por lo menos tiene 2 componentes, tiene, ¿sí? Por lo menos 2 caracteres existentes, hasta 3, algunos inclusive puedes llegar hasta 4 caracteres, ¿sí? Se juntan, ¿sí? En un solo, para transmitir un concepto, ¿sí? Más complejo. Y luego, ¿sí? Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? El primero, ¿sí? Sol, luna, min, luminoso. Acá, persona con palabras para indicar crédito. Una persona de sus palabras, que tiene créditos, ¿sí? Hoy en día, ¿no? También usamos este carácter para indicar las cartas, ¿sí? Y tercero, ¿no? Persona más al lado de un árbol, para decir descansar o descanso, xiu, ¿no? Y persona más 2, ¿sí? 2 personas, entonces empiezan a interactuar, ¿sí? Necesitan una regla entre grupos, ¿sí? Según Confucio, ¿sí? La regla cuando hay más de 2 personas, ¿sí? De comportamiento es bondad, ¿sí? Ren tiene persona más 2, ¿sí? Simboliza bondad, ¿sí? Etcétera. Y esto, ¿no? Tomo este ejemplo en la tercera, en la columna derecha, ¿sí?
no, más ojo más una mano, ¿sí? Kan, ¿sí? Una mano encima del ojo para mirar bien, ¿sí? Para, ¿no? Si hay mucha luz, necesita un ojo encima del ojo para mirar bien, ¿sí? Y esto, tercero, tierra pequeña para simbolizar polvo, ¿no? Polvo de tierra, ¿sí? ¿Sí? Etcétera. Esto no son todos ideogramas compuestos. Tiene, sí, básicamente, ¿no? Dos componentes, dos caracteres existentes, ¿sí? Pero si conocen uno de los componentes, ¿no? Te da una idea, ¿sí? Pero a medida que, ¿no? La vida sigue complicando, evolucionando, ¿no? Necesitamos aún otra categoría, ¿sí? Entonces surgen la cuarta categoría, 形声字 ideofonogramas, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Ya los que ya estudiaron caracteres, ¿no? Seguro un gran desafío es la pronunciación de los caracteres, ¿sí? Parece que no tiene una regla. ¿Por qué este carácter se pronuncia así? ¿Sí? Parece que no tiene regla alguna, ¿sí? Pero la verdad, sí. Tiene ciertas reglas detrás, pero no es una regla tan obvia, ¿sí? Como en castellano, ¿no? Cuando vemos la letra A, se lee A. Letra E, se lee E. Eso no, sin excepción. No, en chino no es tan fácil, te lamento, pero la buena noticia es sí. Tiene ciertas reglas, pero es más exigente porque necesitamos una base, bueno, la base de los anteriores que ya vimos, ¿no? Como base, si tenemos esos caracteres como base, entramos a esta categoría, ya sabemos, la verdad, los caracteres, sí, tiene un componente que indica pronunciación, ¿sí? Pero no es una pronunciación exacta, sino aproximada, como acá, ¿no? En la descripción dice, ¿no? ¿Sí? Una parte fonética y una parte semántica, ¿sí? Y la parte fonética sugiere una pronunciación de forma más o menos aproximada. Vemos ejemplo, es más fácil, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estos caracteres, todos, ¿sí? La columna izquierda comparten, ¿sí? Un componente, ¿sí? Y luego otro componente, la verdad son los radicales, son todos diferentes, ¿sí? Estos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una radical el primero radical es radical de yuyos o de pastos, ¿sí? Y más este componente, ¿sí? Se lee jing. Significa el tallo de un árbol, ¿sí? Tallo de una flor, ¿sí? Jing. Y si combinamos radical de vehículo, che, ¿sí? Más este componente, pronunciación es qing, ¿sí? Quería decir un vehículo muy ligero, ¿sí? Hoy también significa cualquier cosa ligera o liviana, qing, ¿sí? Y tercero, un radical de gas. Más, ¿sí? Más este símbolo, ¿sí? Este carácter se pronuncia qing, ¿sí? Simboliza ese gas hidrógeno, ¿sí?
etcétera, ¿sí? Si leen toda esta columna en la pronunciación, ¿no? Jing, qing, qing, jing, 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 ¿sí? Todos pronuncian más o menos, ¿sí? Más o menos bastante similar, ¿no? ¿Sí? ¿No? La J y Q, ¿no? Son también muy parecidas. Uno soplado, el chi, el ji no soplado. Son muy parecidos, ¿sí? Entonces, si vemos este componente, podemos saber, ¿sí? Casi seguro, esto se pronuncia más o menos en esta forma. Y luego si conocemos otro componente, su radical, la parte semántica, podemos tener una idea. Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿sí? Este penúltima, ¿sí? Radical de carne o órgano, ahí, ¿sí? Jing, quiere decir tendón, es una parte del cuerpo, ¿sí? Y ¿no? Radical de, ¿sí? De camino, ¿sí? Esto, jing, ¿sí? Esto, ¿no? Antepenúltima simboliza caminito, ¿sí? Y en la columna derecha, ¿sí? Esto también tiene este elemento an, ¿sí? Que indica el sonido. Por eso, ¿no? Todos pronuncian muy parecida. Si le damos un radical de la mano, entonces, an significa apretar, ¿sí? Y si colocamos radical de árbol o madera, si colocamos abajo, an, ¿sí? Quiere decir una mesa o un escritorio. Si colocamos el radical de madera o árbol al lado izquierdo, ¿sí? Se lee an, ¿sí? Quiere decir un tipo de árbol, es eucaliptus, ¿sí? Prácticamente todos los árboles tienen este radical de árbol. Si vemos este radical de árbol, ¿sí? O madera, sabemos si este carácter seguro tiene que ver con cosas hechas de madera o es un tipo de árbol, ¿sí? Entonces, ¿sí? El conocimiento de radicales, ¿sí? Y además conocimientos de los componentes es la condición de manejar esta categoría, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ese sol más an, ¿no? Se leen yen. Este último, ¿sí? Simboliza, ¿sí? Es un momento del día, ¿sí? La verdad, más o menos atardecer, como ahora, yen, ¿sí? Bien, ¿sí? Seguimos. Estos tipos de ejemplos son sin fin. Ahora vemos otros grupos, ¿sí? Estos no son caracteres aún más fáciles. Seguro muchos ya lo conocen, ¿sí? Este componente, men, ¿sí? Solo quiere decir puerta. Puerta se lee men, pero cuando se forma componente, ¿no? De otros caracteres, ¿sí? No indica su sonido, sino aporta el sonido, la pronunciación, ¿sí? Ya no tiene nada que ver con puerta. La parte semántica le da otro componente, el radical. Por ejemplo, ¿no? Persona más men, se lee men, ¿sí? Plural de persona. Yo creo que la mayoría de los alumnos ya conocen. Si le damos la boca en medio, ¿sí? Preguntar, ¿sí? Sonido aproximado, no es igual, bueno, ¿sí? Men, wen, ¿sí? La vocal
y ese ¿no? nasal son lo mismo, pero consonantes se cambia. ¿Sí? Está cambiado. Entonces, ponemos el corazón en medio de la puerta, ¿sí? Aburrido, encerrado, como estamos ahora, ¿sí? No podemos salir. Men, ¿sí? 我很闷, estoy encerrado, aburrido, ¿sí? Con el corazón encerrado en la puerta. Por eso, también es ideogramas compuestos, ¿sí? A veces ¿no? los caracteres cruzan las categorías, ¿no? Es tanto ideofonogramas como ideogramas compuestos, porque ambos, ¿no? Ambos tienen sentidos, ¿no? El corazón dentro de la puerta, ¿sí? Aburrido, encerrado, sofocante, ¿sí? Y le damos fuego, ¿sí? Entonces, guisar, para cocinar, una forma de cocinar, guisar. Le damos una mano, es tocar, ¿sí? ¿Sí? Este tipo de caracteres son la mayor, ¿sí? ¿Sí? Para aprender caracteres, esta categoría es sumamente importante porque ocupa 80% de los caracteres, ¿sí? ¿Sí? Acá le doy otro ejemplo, ¿no? Chin, ¿sí? Tiene mismo componente, ¿sí? Radical de sol, día soleado, radical de palabras, ¿sí? Por favor, chin, porque palabra, cortesía, etcétera, ¿sí? Otro, ¿sí? Este tipo de ¿sí? caracteres no tiene fin porque son 85% de los caracteres, ¿sí? Pero como dije, para manejar esta categoría, ¿no? Necesitamos conocimientos previos de ¿qué? De los radicales, ¿sí? Radicales, radical de sol, radical de agua, radical de mujer, radical de mano, radical de piel, de árbol, de yuyos, ¿sí? Etcétera. Tenemos más o menos 200 radicales, pero no se preocupen, ¿sí? Lo más importante son más o menos 50 radicales. 50 radicales, ¿sí? A medida que si avancen, seguro ya se dieron cuenta, hay ciertas radicales salen muy seguidos. Por ejemplo, ¿no? Radical de mujer, radical de personas, ¿sí? Salen muy seguidos, ¿sí? ¿No? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Si tiene componente de ya, pronuncia muy parecido, ¿no? Ya, ¿sí? ¿Sí? Etcétera. Bien, ¿sí? La verdad, la idea, ¿no? Es que enfoquemos esta categoría cuando, ¿no? Sí, porque nos ayuda mucho esta categoría, ideofonogramas, ¿sí? Y los chinos, ¿sí? Conscientemente o inconscientemente, lo usamos esta categoría también. Por ejemplo, ¿sí? Cuando un chino encuentra con un carácter que no conozca, que conoce, sí, siempre pasa, ¿no? Que inclusive a mí, ¿no? A veces pasa un carácter que nunca vi. Y entonces empiezo a analizar qué parte conozco y conozco por la parte, entonces adivino significado, adivino su pronunciación a través de la regla de esta categoría. ¿Sí? Pero no, como dije al principio, en total tenemos 6 categorías, tenemos 2 más, pero estos 2 siguientes no son tan importantes, pero vemos igual, ¿sí? 转注字, ¿no? Caracteres formados por transmisiones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En lao, de viejo, anciano, ¿sí? Tiene
una forma de una persona con bastón, y otro carácter, khao, ¿sí? Tiene la forma, ¿sí? Parecida, porque su etimología, su origen son lo mismo. Entonces usan lao para explicar el khao, ¿sí? Son muy pocos caracteres y hoy en día también no se perdió el linaje, por eso khao ya no significa viejo, ¿sí? Entonces no podemos pasar rápido a otra categoría, jiajiezi, caracteres por préstamos, ¿sí? Quiere decir, en esa época antigua hay caracteres que pronuncian parecidas, pero uno ya tiene carácter, tiene escritura y otro no. Entonces se lo prestan ese carácter para usarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Pei, esto no se ven dos personas, ¿sí? Le da espalda, ¿no? Hoy en día escribimos así, su etimología es espalda, ¿no? Muy gráfico, simple, ¿sí? Pero luego, ¿no? Se lo prestan el significado, ¿sí? No tiene lógica, ¿no? Para simbolizar norte. Norte, espalda, ¿qué lógica tiene? No, te lamento, no tiene ninguna lógica, pero son todo por préstamo, ¿sí? Pero el norte, ¿sí? Entonces usan este mismo carácter, ¿sí? Y luego para simbolizar la espalda necesitamos otro carácter para no confundirse. Entonces inventamos otro carácter, le damos radical de carne o órgano para simbolizar la espalda, ¿sí? Pero comparten una parte, ¿sí? Y otro, ¿sí? Esto todo, la mayoría de alumnos seguro conocen, yao. Lo conocimos como querer, ¿sí? Y no sé si alguna vez le preguntaron, ¿no? Si, yao, ¿por qué tiene radical de mujer? Tiene mujer abajo. Porque su etimología no tenía nada que ver con querer, ¿sí? Sino la cintura. Porque la mujer tiene la cintura mucho más pronunciada, ¿sí? Entonces, si vemos arriba, ¿no? Son dos manos, ¿sí? Apunta la cintura, ¿sí? De esa mujer, ¿sí? Para indicar esa parte, ¿sí? Y hoy en día, para no confundir, creamos otro carácter, ¿sí? También le damos radical de órganos, ¿sí? Para no confundir. Esta es la última categoría, ¿sí? Caracteres por préstamo, ¿sí? ¿Sí? Luego, sí, hay otros ejemplos, ¿sí? Pero ahora, más importante, ¿sí? Para resumir, ¿sí? Vimos las 6 categorías hoy, ¿sí? Le voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuáles son los divisibles y no divisibles? ¿Sí? Podemos pensar, los divisibles, ¿sí? Son los, ¿no? A partir de tercera categoría, los ideogramas compuestos, ideogramas, ¿sí? Los no divisibles son los pictogramas y ideogramas, muy simple, más primitivos, ¿sí? Y luego entre los no divisibles, ¿sí? Si tiene un objeto o no, ¿no? ¿Sí? Si tiene un objeto, ¿qué son? Pictogramas, ¿sí? Objetos físico, animal, ¿sí? En los no divisibles, perdón, si hay una parte, tiene la pronunciación, se asemeja a uno de los componentes. Estos serían los ideofonogramas, que es la mayoría de los caracteres. Y la última es para reflexionar, ¿no? En los divisibles, ¿sí? Quiere decir, tiene más de un componente.
si hay componente con significado conocido. Quiere decir los radicales. Radical de agua, de sol, de mujer, de persona, etc. ¿Sí? Entonces, sí, acá, ¿no? Le presento como una lista de los radicales más importantes. Acá son 51 radicales, ¿sí? De agua, de carne, de pez, de bichos, de madera, de metal, etc. Si conocimos esto, ¿no? Como componentes, si lo vimos, lo analizamos en los caracteres, nos ayudan a tener una idea rápida, aproximada a los caracteres, ¿sí? Bien, sí, estamos llegando al final de nuestra charla. Bueno, en otro momento, ¿no? Esta charla incluíamos caligrafía, ¿sí? Por eso, ¿no? Sabemos que la caligrafía tiene la base de nuestra escritura, ¿sí? Acá les presento los 4 tesoros de escribanía, ¿sí? ¿Sí? Esto es mi pasión personal. Bueno, al final, sí, le deseamos paz y tranquilidad, ¿sí? ¿No? Xin an, ping an, ¿sí? Bien. No sé si tienen algunas dudas, ¿sí? Tenemos unos minutos, ¿sí? Para las dudas, ¿sí? O preguntas, o demasiadas dudas. ¿Sí? Sí. Bien, sí. Bien, Yo tengo una espero pregunta. que... A ver. Sí. Espero no le hayan servido Hola, hola. algunos conceptos, ¿sí? Para Yo tengo su una pregunta. futuro aprendizaje, ¿no? De Yo tengo una los pregunta. caracteres, ¿sí? Bien. ¿Se escucha? Algunas dudas, Yo tengo una pregunta. preguntas. A ver, ¿sí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno. No, que, al principio yo tenía una pregunta sobre lo de... Nico, ¿no? Nico. Sí. 好久不见, sí. Sí. En el principio, cuando hablaba de los 6 sistemas de escritura, ¿eso también se aplicaría a los caracteres antiguos, como los de bronce o los de la dinastía Yang, con los oráculos de los huesos Sí, y eso? sí, sí, la verdad que sí, sí. Claro, hoy no incluimos esa parte, ¿no? Las evoluciones, ¿sí? De los caracteres, ¿sí? Porque sabemos que las primeras escrituras chinas, sí, son escrituras sobre huesos, ¿sí? Y caparazón de tortugas. Eso fue hace 4.000, 3.500 años atrás. Entonces ya habían estas 6 categorías, pero la proporción son diferentes. En esa época, los pictogramas ocupan más o menos 43%. Entonces, porque la vida era mucho más simple, ¿sí? Pero hoy en día, ¿sí? Esos objetos, ¿sí? Ideas simples, ¿sí? Tienen, sí son muchos, ocupan apenas 6-7%, ¿sí? Eso quiere decir entonces que muchos caracteres de aquella época se perdieron, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Los caracteres siguen incrementando, ¿ah? Sigue incrementando, ¿sí? Imaginen, ¿sí? Si los científicos no inventaron, ¿sí? Alguna mineral o encontraron un pez nuevo. Entonces le tenemos que dar un nombre. ¿Y en qué regla aplicamos para inventar un carácter? ¿Cuál? ¿Sí? En la 4ª categoría, ¿sí? Hay una regla muy fácil. Si encontramos un pez nuevo,
bueno, usamos radical de vez y luego otra parte. Le pegamos un sonido, puede ser el sonido o nombre del científico que encontró ese pez. O si encuentra un gas o un metal nueva, entonces carácter radical de metal y pegar otros componentes. ¿Sí? Y ahí es una forma muy eficiente para crear caracteres nuevos. ¿Sí? Y la sexta categoría se usa también para los No, nombres. eso ya se usa solo para analizar los caracteres. ¿Sí? Para analizar los caracteres. Hoy en día, para inventar o crear caracteres nuevos son estos, la cuarta categoría, los ideofonogramas. ¿Sí? No, pero me refería a si, por ejemplo, café o esas cosas que se adoptaron de otros idiomas, o eso corresponden a la sexta categoría. No, estamos hablando de caracteres, no palabras. Ah, está bien. ¿Entendés la diferencia? Sí, entiendo la diferencia, pero ¿Sí? o sea, son cosas que se le adoptó un sentido, pero está bien. Sí, ese K, la verdad K, ¿sí? Café lo tradujimos por el sonido, ¿sí? Pero K y Fei son caracteres, ¿no? Uno tiene la radical de la boca y otra parte aporta sonido, ¿sí? Y cuando los crearon, Entonces, esos, ¿perdón? son de la categoría 4, entonces esos caracteres. Sí, 是的, ¿sí? Como dije, ¿no? La gran mayoría de los caracteres son esa cuarta categoría, ideofonogramas, ¿sí? Pero no es tan fácil porque, como dije, ¿no? Tiene condiciones, tienen que manejar radicales y otra parte, ¿no? Eso sí, que indica sonidos. No son 26 letras así de simple. No, son unos cientos, unos cientos componentes, ¿sí? Que aporta ese sonido. Algunos lingüistas dicen, ¿no? Para manejar bien esa categoría, ¿sí? Necesita manejar como más o menos 400, 500 caracteres, ¿no? Ya, luego pueden manejar esas reglas. Ya cada vez va a ser más fácil, cada vez más fácil, ¿sí? Con esa regla, ¿sí? Es así, ¿no? Aprender escritura china es difícil al principio, porque necesitan, ¿sí? Manejar mucho más caracteres, no como en castellano, ¿no? Manejan, no sé, 26, 29 letras, ya pueden empezar a combinar. En la escritura china es un poco más compleja, un poquitito nomás. Sí. Tienen que manejar unos cientos componentes, ¿sí? Y luego, ¿sí? Si atraviesan esa etapa, ya pueden, empiezan a surgir, estas pronunciaciones son muy parecidas porque tienen ese componente, ¿sí? Y otra parte, la aporta es significado, todo aproximado, ¿no? Significado aproximado, la pronunciación aproximada, ¿sí? Y si me dicen que tengo que controlar dentro de una hora, entonces, una pregunta más. 老师，请问 请说, ¿quién está hablando? ¿谁? Gerardo, Gesiru, Claro, 请说. ¿recomendás algún sitio o algún libro para profundizar un poco más en esto? Para buscar más información. ¿Vos decís el conocimiento de los caracteres? Sí. Estos, por ejemplo, yo sugiero que, primero, hoy en día, yo creo que a partir de este año, no sé,
en qué nivel, porque yo seguro en nivel 1 o 2, en cada lección, ¿sí? Lo ponen ese gráficos. No sé si lo vieron, ¿sí? A partir de años, ¿sí? Estos son todos radicales. Son todos radicales, ¿sí? Al principio de cada lección tiene ese gráfico y luego al final, cómo escribimos actualmente, radical, ¿sí? Son todos radicales, porque el instituto, ¿no? Acá queremos que también, ¿no? Cada vez le demos este conocimiento de los caracteres. Por eso, ¿no? Incluimos en el libro, ¿sí? Yo sugiero que, ¿sí? A veces quizá, ¿no? Los profes no tienen tiempo o entran un poco más rápido, ¿sí? Pueden, si les interesan, pueden preguntar al profe, porque están en cada lección al principio, ¿no? Ti y K, luego abajo, ¿no? Tienen muchos gráficos. Estos son radicales, ¿sí? Son radicales más importantes, ¿sí? Y con ese gráfico le hacen más fácil entender, ¿no? Fuego, mujer, personas, metal, etc. ¿Sí? Hao. Bien. Bueno, 谢谢大家, muchísimas gracias. ¿Sí? Espero que le hayan servido, ¿sí? Espero que nos veamos en otro momento.